Señor, hoy quiero darte gracias. Quiero decirte que te dedico esta canción para decirte que tú eres bello y decirte que vivo enamorado de ti. Al despertar en la mañana, abro mis ojos y de rodillas te doy gracias. Aleluya. Voy a pedirle a los hermanos en esta mañana que busquemos Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37, luego de Jeremías, Lamentaciones, está Ezequiel, que vamos a estar leyendo del versículo 1 al verso 14. Y dice de esta manera: en el valle de huesos secos, el Señor puso su mano sobre mí y fui llevado por el Espíritu del Señor hasta un valle que estaba lleno de huesos. El Señor me condujo por entre los huesos que cubrían el fondo del valle. Estaban desparramados en el suelo por todas partes y completamente secos. Luego me preguntó: hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Oh Señor soberano, respondí, solo tú sabes la respuesta. Entonces me dijo: anuncia un mensaje profético a estos huesos y dile: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano: atención, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Les pondré carne y músculo y los recubriré con piel. Pondré aliento en ustedes y revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Así que yo anuncié el mensaje tal como Él me dijo. De repente, mientras yo hablaba, se oyó un ruido, un traqueteo por todo el valle. Se juntaron los huesos de cada cuerpo y volvieron a unirse hasta formar esqueletos enteros. Mientras yo observaba, vi que se formaron músculos y aparecieron carne sobre estos huesos. Después se formó piel para cubrir los cuerpos, pero aún no tenían aliento de vida. Luego me dijo: hijo de hombre, anuncia un mensaje profético a los vientos. Anuncia un mensaje profético y di. Esto dice el Señor soberano: ven, oh aliento, ven de los cuatro vientos y sopla en estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir. Así que yo anuncié el mensaje como Él me ordenó y entró aliento en los cuerpos. Todos volvieron a la vida y se pusieron de pie. Era un gran ejército. Luego me dijo: hijo de hombre, estos huesos representan al pueblo de Israel. Ellos dicen: nos hemos vuelto huesos viejos y secos. Hemos perdido toda esperanza. Nuestra nación está acabada. Por lo tanto, profetiza y dile: esto dice el Señor soberano: oh pueblo mío, abriré las tumbas del destierro y haré que te levantes. Luego te regresaré a la tierra de Israel. Cuando eso suceda, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré mi espíritu en ti, volverás a vivir y regresarás a tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, he hablado y que he cumplido mi palabra. Sí, el Señor ha hablado. Que Jehová bendiga a quienes escuchan esta palabra, porque la palabra de Dios siempre es bendecida, hermano. En esta mañana, hermano, yo quisiera que ustedes, vamos a estar predicando bajo el tema: hoy Dios sopla sobre tus huesos. Quiero que lo repitan: Dios sopla sobre tus huesos. Y que soplen al que está al lado. En el fe, en el espíritu, aleluya. Sóplalo, que Dios va a hacer un milagro en esta mañana poderosa. Antes de comenzar la predicación, voy a hacerle más o menos explicarle quién es Ezequiel o quién era Ezequiel. Ezequiel era un sacerdote descendiente de Sadoc. Tenía un llamado profético.
para proclamar el juicio de Dios sobre la tierra de Israel, naciones cercanas, y proclamar la restauración del pueblo de Dios. Aunque muchos judíos no veían bien su prédica porque era una prédica cortante, o sea, cuando él profetizaba cosas que Dios le daba, que le decía que el pueblo ahora va a padecer de tal cosa, ahora el pueblo de Dios va a pasar por tal situación, y al pueblo israelita no le gustaba la forma en que Ezequiel llevaba esa palabra, porque ellos querían, en vez de escuchar palabras de destrucción con un pueblo que era pecador, ellos querían ver palabras de esperanza y no de juicio. Este es Israel. Y así fue pues luego de sus fatales predicciones que el mensaje de Ezequiel se convierte en vez de juicio en uno de esperanza y consuelo, y le dice al pueblo que camine, anda, y hay que comenzar de nuevo. Cuando estamos hablando del valle de huesos secos, para que estemos un poco más claros de lo que estamos hablando, ningún poder creado puede restaurar huesos humanos y darles vida. Amén. Solamente Dios puede hacerlos vivir. Cuando habla que la piel y la carne lo cubrieron, y entonces el viento se le dijo que soplara sobre estos cuerpos, por eso es que le pedí que soplaran sobre sus hermanos, y volverán a la vida. El viento es figura del Espíritu Santo de Dios y representa su poder vivificante. La visión, en este caso, era para alentar a los judíos desfallecientes. En este valle de huesos secos que nos habla Ezequiel, 37 versos del 1 al 14, literalmente se refería a una resurrección política y espiritual del pueblo de Israel, del pueblo judío. Perdón, hermano, que no me siento. Cuando hablamos que Ezequiel el profeta fue llevado a este valle desértico, póngase en su lugar, que Jehová te lleve ante un valle donde tú lo ves desde arriba y lo que ves son una montaña, y sobre ese valle que estás viéndolo allá abajo, lo que estás viendo son huesos secos. Yo en mi lugar, en vez de bajar, como si medio cobarde, yo lo miraría desde lejos y diría: Señor, ¿estás seguro que es conmigo? Si Ezequiel es contigo. Quiero que baje, aleluya, a ese lugar desértico con huesos secos, donde va a haber algo que Dios te va a poner a un nivel donde nunca antes nadie había visto. Fue permitido para mostrarle el Espíritu y luego físicamente la consecuencia y hasta dónde había llegado el pecado del pueblo de Israel. Gracias. El pueblo de Israel como tal. Cuando hablamos en este caso del Espíritu que lo llevó hasta ese lugar, que es la esencia de Dios, que es el que da vida sobre todo lo que toca, sobre los huesos secos que estábamos viendo, y en ese momento se transporta a este valle, o sea, un valle sin vida, un valle en que el profeta, guiado por la mano de Dios, pudo ver, y los huesos secos que allí yacía era la consecuencia de este resultado de este pueblo desobediente, o sea, que estaban en pecado. Si se parece mucho a la ciudad de Cagua, al Puerto Rico que vivimos hoy, a esta vida que estamos llevando de pecado, de inactividad espiritual, estamos viviendo la gran mayoría de nosotros también en un valle de huesos secos. Lo que no sabe el pueblo mayormente, la gente que no conoce de Dios, es que el pecado crea inestabilidad, y un pueblo inestable es un pueblo seco. Así como los huesos que se encontró, los huesos en que ya cuando Ezequiel entró al valle, caminó entre ellos hasta el fondo del valle. Eso es lo que estamos viendo, el pueblo de Dios en esta tierra también. Automáticamente hubo una pregunta que Ezequiel le hizo al Señor. Le preguntó: ¿podrán estos huesos secos volver a convertirse en personas vivas? Luego de esta pregunta vemos la contestación inmediata de Ezequiel, esperando una pronta acción del Padre, de parte del Padre Celestial. Y fue de gran asombro que la contestación
y la acción también necesitaría la colaboración de Ezequiel. Ezequiel le preguntó al Padre, que todo lo puede, el Padre que es el creador del cielo y de la tierra, al Padre que él sabe que no tenía necesidad de Ezequiel tener que extender su mano para orar y tocar esos huesos secos. En este momento el Señor le dijo no. En este momento yo quiero que tú veas, tú sientas, tú veas que en tu palabra, cada vez que tú estás conmigo, que somos mayoría, tú le dices esos huesos que tengan vida y se van a levantar, aleluya. El Señor está esperando que tú proclames. El Señor está esperando que tú te levantes. El Señor está esperando en esta mañana que no dependamos solamente de venir un domingo, de que no dependamos solamente, aleluya, de que le digamos al Señor, Señor, ¿qué tú crees? No, Señor, yo voy a hacer también. No llamemos las cosas que no son como si fuesen. Miremos Dios, que en el nombre de Jesús todo lo podemos. ¿Acaso somos minoría? Nosotros somos mayoría estando del lado del Señor. Amén, iglesia. Amén, gloria a Dios. En ese momento que el Padre, Ezequiel esperando una pronta acción de parte del Padre Celestial, y esta contestación que dio Jehová, vio que necesitaría su colaboración, ya que le dijo, anuncia un mensaje profético a estos huesos y dile, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano. Atención. O sea, aquí hubo una alerta. Mientras estudiaba esta palabra, vino a mi mente las veces que Jehová me ha dicho atención. Las veces que como cristiano Él nos amonesta. La palabra amonestar, pues que Él quiere llamar tu atención, quiere que tú digas. O sea, hubo esta alerta. ¿Cuántas veces Dios nos alerta por medio de su palabra? ¿Cuántas veces Dios nos dice, ten cuidado? ¿Cuántas veces Dios nos dice, camina por este lugar y tú vienes y caminas por el otro? Y decimos tener fe en Dios. Hay que ser profeta para esperar una pronta acción de Dios. Tenemos que verlo al lado nuestro para considerar la palabra de Dios. Confiamos más en nuestros poderes, en nuestra sabiduría, en todo, que en la palabra de Jehová y su Santo Espíritu. En ese momento, dice la palabra, que Dios prometió poner aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Yo me imagino a Ezequiel en ese momento, cuando dijo que pondrá aliento dentro del pueblo, que comenzarían nuevamente a vivir. Yo viendo 7 huesos tirados en el piso, que no tienen forma, que no tienen estructura, que están muertos. Algo tiene que haber pasado por la mente de Ezequiel, donde este milagro tan poderoso que él iba a ver, yo no sé. Yo estando ahí tendría que ser demasiado fuerte para poder creer que esos huesos iban a tomar vida. ¿Ok? Amén. Aquí volvemos en que la declaración que Dios le demanda a Ezequiel es el paso de fe para un milagro, una experiencia, un encuentro con Dios. Inmediatamente el Señor le hace la promesa de poner carne, músculos y que los cubrirá. Prometió ponerle piel y ponerle aliento en ellos y que revivirán. ¿A cuántos de nosotros nuestro Padre sopló aliento y nos volvió a la vida? ¿Cuántos de nosotros andábamos destruidos? Andábamos en delitos, en pecados. ¿Cuántos de nosotros andábamos en mentiras y en placeres vanos de la vida? Y Dios sopló aliento de vida sobre nosotros y tomamos una acción positiva y estamos caminando nuevamente. ¿Cuántos de nosotros? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos piensan que aún no están en ese proceso, pero lo van a estar? Amén. Yo confío en Dios porque aquí no hay nenes lindos. Todos somos igualitos para Dios. Amén.
Hay factores en la vida que nos pueden llevar a la condición del valle de los huesos secos. Ayer hablaba con mi amada esposa, Mari, la más bella. Amén. El no ayunar, el no orar, el no estudiar la palabra, no ayudar al necesitado, cosas tan simples como esta, nos llevan poco a poco a una muerte espiritual. Una muerte espiritual nos conlleva al fracaso, una muerte espiritual nos conlleva a ser movido como hoja por cualquier viento. Estamos a la deriva sin Cristo. Entonces, al terminar este verso 6, dice que entonces sabrán que yo soy el Señor. O sea, luego de toda situación o prueba, Dios la hace para Él glorificarse. Por eso Él es el gran yo soy. Nosotros no somos el gran yo soy. Nosotros en nuestros pensamientos somos torpes y yo soy el primero. Luego de dar el mensaje, tal y como el Señor dijo, Ezequiel experimentó uno de los milagros más grandes en el verso 7, que ojo podía ver. Vio cómo se unía hueso con hueso en medio de un estruendo fuerte hasta haber formado cuerpo entero en hueso. Luego se le puso piel, pero aún hay un dato aquí importante, no tenían aliento de vida. Soplen de nuevo. En el verso 9, luego, por orden del Señor, mandó a soplar aliento de vida de los 4 vientos. En cada punto cardinal, imagínese usted soplando el mismo Espíritu Santo de Dios para que dentro de esos cuerpos hubiera este aliento de vida, para que volvieran, por supuesto, a tomar vida, a volver a vivir. Todos volvieron a vivir en el verso 10 y se pusieron en pie y vio un gran ejército parado frente a él. Usted se imagina estar caminando. Llegué a la montaña, vi el valle allá abajo, vi los huesos secos. El Señor me dijo, camina, proclama. El Señor te está diciendo que está atrás de ti, con su mano sobre ti, diciéndote, confía, y tú confías. Pero también dentro de ti, mira los huesos y dice, confío. Veo los huesos y confío. Y sigo caminando y sigo viendo los huesos y Dios diciéndome, yo pensando y mirando y confío. A veces queremos llamar las cosas con el nombre apropiado que nosotros queremos ponerle. Decimos vivir por fe y somos unos hipócritas. Decimos amar a Dios, mas nuestro corazón está lejos de Él. Nosotros decimos que confiamos en Dios y a la primera situación nos volvemos nada. Póngase en unos segundos en el momento en que Ezequiel estaba caminando hasta el final, dice la palabra del valle, él caminó. Él olió, eso olor a huesos secos. Él olió, él vio, él tropezó en algún momento dado con uno de ellos. Con esos huesos mismos que él tropezó, Jehová hizo que se levantaran. Tomaron vida. Y a veces vemos a alguien simplemente porque está tomando de más alcohol en la calle. Porque a lo mejor está tomando algún tipo de vicio que no le pertenece porque Dios te hizo perfecto. Porque aquel hombre cayó en pecado de adulterio, lo juzgamos. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Si Dios coge los huesos secos, aquello que no tiene vida y lo levanta, ¿qué no va a hacer con nosotros? Que lo que tenemos que dar un paso de fe. Aleluya. En esta mañana la palabra poderosa de Dios te está trayendo un mensaje, yo creo que es un mensaje de los más completos y menos entendidos en la Biblia. A nadie le gusta hablar de valle de huesos secos. Y estudiándolo me di cuenta el por qué. Anoche, cuando comencé a estudiar esta palabra para traerla hoy, le decía a mi esposa Mari, yo lo había escuchado, nunca lo había predicado. Qué difícil es
tratar de llevarle a un pueblo que entienda lo que es el valle de huesos secos. Amén. Esto del verso 10 que estábamos hablando, que el verso 10 lo repito, que Dios dijo que yo anuncié el mensaje como Él me ordenó. Entró aliento en los cuerpos, todos volvieron a la vida y se pusieron de pie un gran ejército. Esto demuestra que hay que tomar autoridad. Y cuando un pueblo se une, es más difícil para vencer. Cuando un pueblo se levanta en autoridad, cuando un pueblo camina, anda, es muy difícil que el enemigo tenga parte y suerte en nuestra vida. Aquí yo puedo ver una transición del pueblo de Israel, del hombre viejo, un viejo pueblo, una vieja forma de pensar cuando dice en el verso 11. Lo voy a leer la palabra. Dice el verso 11 de esta forma. Luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos representan al pueblo de Israel. Ellos dicen, nos hemos vuelto huesos viejos y secos, hemos perdido toda esperanza, nuestra nación está acabada. Pero dice la palabra de Jehová que estos huesos representan a un pueblo que aún hablaba de huesos viejos cuando ya habían sido levantados. Iglesia, cuando tú estás hablando de cuando tú estabas caído, cuando ya Dios te levantó, de huesos secos cuando ya el Señor te había dado vida, y un pueblo que había perdido toda esperanza cuando Dios le dio una nueva oportunidad. Y a veces hablamos de derrota y no de victoria. A veces la gente nos ve y nos escucha y dice, pero si yo voy a ser cristiano como aquel, que todo el tiempo lo que tiene una quejabanza en su boca, yo no quiero ir a la iglesia. Ya cuando Dios nos restaura nuestra forma de caminar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de hacerle ver a las personas cómo nosotros andamos, tiene que ser diferente. Y en estas palabras que vienen a continuación, luego de estar hablando de la quejabanza del pueblo de Israel, vemos la transformación en que viene la palabra de Dios que dice que puede ver la transición del nuevo pensamiento o la transición del pueblo. Cuando Ezequiel vuelve a profetizar y le dice que el Señor soberano abrirá las tumbas del destierro y hará que se levanten y hará que regresen a tierra de Israel y sabrán que es el Señor. El Señor prometió poner su espíritu en ellos, vivirán y volverán a su tierra. ¿Cuántas de las personas de aquí quieren volver a su tierra? ¿Cuántas de las personas de aquí quieren volver a aquel viejo amor que tuvieron, aquel primer amor con Jesucristo? ¿Cuántos quieren volver a adorar el nombre de Jehová? ¿Cuántos quieren salir de la tierra del desierto y de valles de huesos secos? Estoy seguro que todos lo queremos hacer. Estoy seguro que lo vamos a lograr, porque por eso estamos aquí adorando y alabando a Dios. Esa será la señal que sellará este pacto, cumplido su palabra, y dirá, sí, el Señor ha hablado. Yo tengo un regalo de papel, hermano. Pueblo amado, miremos a aquel que al final abrirá nuestras tumbas y nos sacará para juicio, para que nos libre del pecado, ponga su espíritu dentro de nosotros y nos guarde para salvación por su poder por medio de la fe. Miremos y confiemos en la palabra que nos levantará de las tumbas. Confiemos que nos regresará a nuestras tierras de origen. Así veremos cumplido la promesa de Dios en este pasaje y sabremos que fue Él quien lo hizo. Nosotros sabemos, iglesia, que estamos viviendo un tiempo difícil. Que muchos de nosotros, de nuestros familiares, gente que amamos, están metidos todavía en el valle de huesos secos. Están viviendo una vida de mentira. Yo quiero en esta mañana, ya yo terminé,
hacer un llamado a esas vidas que tienen necesidad de conocer de Cristo. Yo quiero saber qué personas en esta mañana quieren decirle al Señor, ya no quiero vivir más en obscuridad, ya no quiero vivir más en el valle de huesos secos. ¿Quiénes se levantan y vienen delante del altar a entregar su vida al Señor?